Hola a todos, bienvenidos a Mesa Central, el programa del periódico El Colombiano que hacemos desde Medellín cada viernes para contarles a ustedes las noticias de la semana. 3 noticias en las que creemos son de su interés y queremos darle unos detalles adicionales para que usted comprenda, para que usted se pueda mover y entienda qué es lo que está pasando con esas noticias. Me acompañan Daniel y María Victoria. Vamos a hablar, la primera es el regreso de Mancuso. Tremenda polvareda volvió a levantar Salvatore Mancuso a su regreso de Estados Unidos. Tiene a más de uno hablando de a qué vino Salvatore Mancuso, ¿cierto? Hay que recordar, hace 20 años Salvatore Mancuso entró aplaudido al Congreso. Bueno, aplaudido por algunos. Por algunos, no, el 30% de ese Congreso terminó en la cárcel. Eso siempre son narrativas, porque sí. Yo creo que ninguno de ellos estaba alabando a Mancuso, lo que estaban alabando era el proceso de paz. El gesto de justicia y paz. El caso es, hace 20 años entró, en 2006 lo extraditaron y ahora vuelve Luz María. 18 años después. 18 años. 16, creo yo, María Victoria. No, en 2006 lo extraditaron, estamos en 2024. Sí, 18 años. Luzma, hace 18 años lo extraditaron, volvió al país como gestor de paz. Entonces nos estamos preguntando, ¿qué va a hacer gestor de paz? Sabiendo que incluso el Clan del Golfo dijo que no lo ven como un líder de nada. Bueno, María Victoria, cuéntenos qué ha pasado. Llegó Mancuso, llegó como el lunes, ¿no? Sí, y no es por nada todo lo que ha venido sucediendo, que la noticia precisamente de semanas atrás, hace 2 semanas, viene siendo todo el regreso de Salvatore Mancuso. Él llegó al país en calidad de deportado, recordemos que él estaba en Estados Unidos por delitos de lavado de activo y narcotráfico, es decir, nada tenía que ver su estadía en Estados Unidos con lo que hizo aquí en Colombia. Con justicia y paz, no tenía nada que ver. Eran delitos de narcotráfico y por eso el gobierno de Estados Unidos lo pidió en extradición, para que respondiera por todos estos delitos. O sea que los más de 16 años, casi 18 aquí echando cuentas con Daniel, eran precisamente por eso y no con las víctimas. Regresa en calidad de deportado, ¿por qué? Porque obviamente él tenía unos procesos aquí en Colombia. Y empieza entonces la justicia, bueno, ¿qué vamos a hacer con Mancuso? Claro, pero regresa porque él, mire, hicimos porque él iba para Italia, semana, ¿no? Sí, él se iba. Usted lo hizo, quedó muy completo. De los bienes vamos a hablar ahora, pero es que aquí hay un dato muy impresionante. Salvatore Mancuso hoy tiene abiertos procesos judiciales en diferentes etapas por 65.000 hechos criminales. Es decir, él tiene todavía que responder, nada de esos delitos se le perdonan con lo que hizo en Estados Unidos. Exacto. Pero la defensa está cruzando esos años con justicia y paz, ¿o no? Porque esta semana titulamos un tiempo, todos los medios titulamos Mancuso libre, pero después se supo que tenía otros dos procesos. ¿Cuál es el tema? Pero fíjese, una gran contradicción de todo esto que está pasando con Mancuso. Si a Mancuso le van a dar la libertad y le van a perdonar estos delitos, estos 65.000 acciones criminales, tendrían que perdonárselos si él hubiera respondido bien a justicia y paz. Pero si él va y dice unas cosas nuevas, quiere decir que él no respondió bien a justicia y paz. Entonces justicia y paz no le podría perdonar estos 65.000. Yo creo que ellos están tratando, porque son 2 jurisdicciones sobre las cuales él está actuando. La JEP, la JEP lo acepta como gestor de paz y no habla de ningún delito. Y la JEP le dice, señor Mancuso, sus delitos de justicia y paz son sus delitos de justicia y paz. Es que lo aceptas no tiene nada que ver con la JEP. Como un tipo de que entrega versión libre solamente, pero no hay en la JEP no hay un capítulo abierto para el paramilitarismo. Claro, porque de fondo lo que hay ahí es que tanto el gobierno de Gustavo Petro, por las maneras como se ha expresado el ministro de Defensa y el propio Gustavo Petro, esperan que Salvatore Mancuso diga algo en contra de el expresidente Álvaro Uribe. Y que la información que entregue Mancuso pues sirva para precisamente desarmar a todas estas organizaciones que han cogido el ejemplo de lo que hacía pero para ellos les importa más lo que diga sobre Álvaro Uribe, porque como dice Daniel, pues los capos que están en procesos de justicia y paz dicen que Mancuso no tiene pues ya nada que ver, Mancuso no tendrá nada que decir de esas organizaciones. Entonces, esas organizaciones que miran, los que se espera en lo político, de hecho el expresidente Álvaro Uribe ya se ha manifestado diciendo un poco como que lo hubieran traído para eso. Sí, ya, entonces la pregunta es, si Mancuso dice algo de Uribe que no ha dicho en más de 18 años de justicia y paz,
Justicia y Paz le puede perdonar todos esos delitos, porque no lo ha dicho antes. ¿Está mintiendo, está inventándose nuevas cosas o porque si las había ocultado porque no las había dicho? Yo creo que hay 3 cosas aquí para decir. Uno, lo primero, Mancuso nada tiene que ver con el Clan del Golfo, el que tenía que ver con el Clan del Golfo era don Diego. 2, Mancuso varias veces siempre ha aparecido como el tipo que va a decir la nueva revelación y siempre dice lo mismo. Y 3, claro, la esperanza es que, claro, Mancuso es el único capo vivo que asistió al nacimiento de la SAUC. Entonces todo el mundo está diciendo, él sí sabe si el expresidente Álvaro Uribe tiene que ver o no tiene que ver. Y claro, todo el mundo está diciendo, lo trajo Petro para que enlode al expresidente Álvaro Uribe Vélez, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha dicho en reiteradas veces, lo trajeron para hablar de mí, él les va a mentir, ¿cierto? Entonces sí hay ahí como que la manzana está envenenada y iría por ese lado. Y ahí también es lo nuevo que vaya a decir, porque Mancuso siempre ha hablado sobre esas relaciones de Álvaro Uribe con los hechos criminales que ellos cometieron en ese momento. Ahora, ¿qué dice el abogado? Que no tiene sentido que haya tantos delitos y que sobre él todavía haya al menos una condena de 40 años, cuando el sometimiento a Justicia y Paz, que era precisamente que la pena no superara los 8 años. Entonces eso dice el abogado, él ya pagó 2 años acá, que fue del 2004 cuando se desmovilizó, al 2010, al 2006 cuando lo extraditaron, es decir, 2 años que está sumando, y los otros que quiere compensar por algún lado, que quiere meter de su condena en Estados Unidos. Entonces dice él que no le están cumpliendo la justicia transicional, el proceso de justicia transicional. Pero es lo que les digo, si va a venir a revelar nuevas cosas, entonces no cumplió con justicia transicional. Claro, no dijo la verdad, no dijo la verdad, porque además desde Estados Unidos Mancuso asistió a audiencias virtuales en Justicia y Paz. Pero otro tema que hay es el tema de los bienes, ¿no? Se dijo que él no había entregado bienes. Ese es un tema bueno, y después el abogado dijo que había entregado 476. Exacto, el abogado dice que... Y la fiscalía 100. Y la fiscalía 100. Entonces, ¿dónde están esos 376 bienes que no aparecen? Pero además, de los 100 de la fiscalía, una investigación hecha por el colombiano, que debe salir publicada estos días, menciona que en realidad uno de esos bienes, por ejemplo, aparece todavía a nombre de Salvatore Mancuso. Entonces, parece, y dentro del informe se cuenta cómo ha habido dificultades en esa entrega de bienes, que primero no los aceptaban, que luego quién sabe si los han trasladado. Es un desorden monumental que hace que estos capos, que estos, no digamos capos, estos asesinos y estos creadores de organizaciones criminales terribles, pues terminen con sus bienes y terminen viviendo la vida que querían. Y es lo que muchos se preguntan. Ahora Mancuso, que eventualmente quedaría en libertad, al menos dentro de las próximas 2 semanas, el sostenimiento de Mancuso, ¿cuánto le va a costar eso a la nación? ¿De dónde va a venir precisamente todos los recursos que él va a necesitar? Y lo peor es que va a venirse para Medellín, entre otras cosas porque parece que es por descarte, porque la juez, porque no pudieron... le dieron 2 opciones. La juez le dijo, no puede estar ni en la costa Caribe, ni en Córdoba. Él quería ir a Córdoba. Santander. Claro, él quería irse para Montería. Pero prácticamente lo único que le dejaron como opción fue Medellín y el eje cafetero. Y el eje cafetero. Entonces parece que decidió venirse para Medellín. Hay que recordar que no es la primera vez que alguien procesado y pagando condena es gestor de paz. El Danegis Mosquera, conocida como Karina, fue gestora de paz en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y ella pues pagaba condena en el batallón de la Brigada 17 en el Urabá. O sea, es un caso muy parecido. Lo que pasa es que el Danegis no tenía encima esta atracción mediática, ¿cierto? Claro. Sí, porque además es que hay una cosa muy dura y que a mí me parece deshonrosa para todos, que la JEP acoge a Salvatore Mancuso como parte, no como tercero, sino como parte del Estado, como que fuera un partícipe de los hechos del Estado. Porque la JEP lo que quiere ver es si, eso está documentado, es cómo actuó los paramilitares en asocio con el ejército. Por ese capítulo es que lo están asumiendo. Sí, pero bueno, vamos a ver en qué termina esta historia. Definitivamente sí es un trago muy duro, un sapo muy duro de tragar, que una persona con 65.000 delitos ahora esté recibido de esta manera y con todos estos beneficios. Esperemos que algo de justicia funcione
en esta nueva llegada de Salvatore Mancuso. Y recuerden seguirnos en Instagram, en Twitter, aparecemos como Periódico El Colombiano y usted está viendo esto en YouTube. El Colombiano Videos, dele seguir, active la campanita para que le lleguen las notificaciones de Mesa Central y todos los contenidos que hacemos desde el Periódico El Colombiano. Bueno, y fue una semana de marchas, ¿no? Mucha gente no da un peso por esas marchas, pero parece que fueron tan importantes o tan significativas que hasta el presidente Gustavo Petro como que asestó el golpe, porque este jueves en Nariño se fue a alentar un poco a donde él siente que él tiene el apoyo, y entonces lo vimos diciéndole a la gente del suroccidente del país, que es donde siempre tiene las mejores encuestas, donde están todas las comunidades indígenas, que él les dice, pues la verdadera marcha la vamos a hacer aquí, y los está invitando a marchar un poco como para hacer un pulso, porque realmente él ha fracasado un poco en las marchas que él ha promovido desde el gobierno en Bogotá y en Medellín. De hecho, mucha de la gente que llega a Bogotá es gente que viene de las comunidades indígenas del Cauca, de Nariño. Y eso tiene que ver con la marcha del miércoles, fue el miércoles, ¿no? Sí. ¿Cómo estuvo en Medellín, Juan Diego, la marcha? Cuéntenos un poco el detalle. Luzma, saludos para vos y para Daniel. Sí, efectivamente fue muy multitudinaria. La alcaldía habló de 35.000 personas, que es más o menos como el 80% del aforo del estadio Atanasio Girardot. La gente se reunió en la Oriental con la playa, de ahí marchó por la Oriental, bajó por San Juan y terminó en el Parque de las Luces. A veces los números uno no se alcanza a imaginar, pero las imágenes mostraban un tapete la Oriental de gente llena y San Juan, sí. Como sí, de desde San Juan hasta la playa lleno. Realmente en Medellín fue donde la gente respondió más, ¿no? Creo que acá las marchas tienen mucha acogida, pues para nadie es un secreto, pues las votaciones que tuvieron Federico Gutiérrez en las presidenciales acá, que fueron votaciones masivas. Antipetristas, Antipetristas, correcto. Y entonces acá la marcha tuvo mucho asiento, no sé si muy similares a los números de Bogotá o incluso un poco más acá. Más, aquí fueron 35.000 y en Bogotá se calcularon 15.000. Lo que pasa es que también, yo creo que la gente... 20.000 calcularon 20.000. la alcaldía. Pues imagínate, 15.000 más acá en Medellín, siendo una ciudad más pequeña, y yo creo que también la gente en Antioquia ha sentido un poco el desdén del presidente, no más ese comentario que hizo en Bucaramanga, de que las 4G eran para ir del poblado a las fincas de Río Negro, imagínate, o sea, la gente sí acusó ese mensaje. Paradójicamente, estas marchas a veces como que no tienen tanto impacto, porque las marchas anteriores, cuando las que promovía Petro, estaban llenas de vándalos que generaban tantos daños, tantos destrozos, que eso se volvía viral. Es decir, como que una cosa, estas marchas son un poco como más ejecutivas, la gente va, sale, se queda 2 horas, grita afuera Petro y se devuelve, y entonces ya es calmada. Solamente son las fotografías las que indican algo. En cambio, las otras marchas tenían ese otro componente que tal vez las hacían primero, generaban más temor al público en general, al país en general, y además pues las hacían más mediáticas y más metidas todo el día en las redes sociales. Eso te iba a decir, que es que también esas marchas tenían un movimiento en redes muy grande, orgánico, pero también mucho movimiento de bodegas. Entonces, pues, ¿cómo lo van a hacer más apabullantes? Y hubo mucho apoyo acá de los políticos. Acá estuvo María Fernanda Cabal marchando. Claro, ya aparecieron políticos. Porque en el fondo lo que tal vez no han logrado hacer los de estas marchas es capitalizar. Mandar bien el mensaje de qué se trata, porque lo que vimos es que muchos estaban protestando por las reformas que el gobierno quiere pasar en el Congreso, y en particular la reforma a la salud, que esta semana... pues que estábamos pendientes de que empiece a debatirse en el Senado, porque ya pasó Cámara de Representantes, le falta el Senado para hacer una realidad, y debe hacer su debate en la Comisión Séptima del Senado. Si ellos, había pancartas, sí. Están presionando un poco. Había como un foco de la protesta, que la protesta generalmente es un rechazo general. Pero acá estaba muy enfocada en las reformas del gobierno, la gente con muchos comentarios en contra de la reforma a la salud y presionando mucho a los congresistas que van a votar. Y también muchos políticos, los del Centro Democrático, los concejales estuvieron, no los del partido de Federico, que siguieron pues en la sesión del Consejo. Porque había sesión. Porque había sesión en el Consejo, pero sí, tuvo como un foco la protesta y la presión a los congresistas por el trámite de la reforma. Pues nomás ese día, cuando se terminó la marcha en Bogotá,
el presidente del Senado, el senador Name, dijo, le respondió al presidente Gustavo Petro, es que hay una pelea fuerte, es que en realidad lo que se está jugando en las calles y en la política hoy es como un pulso muy fuerte entre quienes no quieren que pasen las reformas, y en particular la reforma a la salud y la reforma pensional, y quienes, encabezados por Petro, sí quieren. Entonces Gustavo Petro sigue insistiendo y sigue mandando el mensaje a la gente, haciéndoles creer que si no se aprueba, que prácticamente la reforma a la salud y la reforma, que el sistema está muerto. Colapsado, sí. Fue una declaración realmente absurda y un poco agresiva contra el país, que un presidente, que el jefe de Estado diga que el sistema de salud y que el sistema pensional ya están mal, que ya no existen, que ya se fueron por el barranco, pues no es el papel de un mandatario. El mandatario lo que tiene que hacer es ver si algo no está funcionando, arreglémoslo, pero no destruir lo que hay. Se me parecía, decíamos en el editorial esta semana, que se me parecía ese Gustavo Petro al Gustavo Petro alcalde de Bogotá. Gustavo Petro alcalde de Bogotá, cuando llegó el Transmilenio, era un sistema de transporte que era muy copiado en el mundo, es decir, en muchas capitales del mundo copiaron ese modelo, porque ese modelo pues no es un metro, pero funciona como sistema de transporte masivo. Pero como a Gustavo Petro no le gustaba, por lo mismo que no le gusta lo de la salud, que es que son unos privados los que lo operan, pero funciona bien, empezó a deteriorarlo y a destruirlo. Tanto así que luego permitió a los operadores privados que extendieran el tiempo de vida de los buses que ya habían recorrido 1 millón de kilómetros cada bus, es decir, eran verdaderas chimeneas ambulantes. Se los prorrogó a los privados, es decir, él tiene un discurso antiprivado, pero al final, como no logra resolver el problema, como le choca y lo quiere destruir, al final termina dándoles gabelas a los privados para que terminen de sostener un esquema ya más venido a menos por cuenta de todos sus ataques, que es lo mismo que puede estar ocurriendo en la salud. Claro, pero además eso también sucedió con el tema de las basuras y ahora está sucediendo con Thomas Gregansons, que le quita la prórroga, pues digamos, el nuevo contrato para los pasaportes, y cuando eso cayó le dice, coja el otro año más. Dice, la imprenta es la que lo tiene que hacer porque la imprenta es del Estado, pero se da cuenta que la imprenta no puede, como pasó en las basuras. Es que lo de las basuras fue dramático. Dijo, no, los operadores privados tenían distribuida la ciudad de Bogotá perfectamente, de manera que incluso recogieran en zonas que no eran rentables para ellos, pero la manera como se las repartieron, les dijeron, usted se coge lo pulpo, pero también coge el hueso. Entonces llegó Petro y se los quitó. Y cuando se los iba a devolver ya nadie iba a coger el hueso. Es decir, cuando devuelve el asunto, lo devuelve mal. Pero además los privados terminaron ayudándole, terminaron salvándolo de lo que era un desastre en materia de basuras en Bogotá. Entonces en salud puede estar pasando lo mismo. Él dijo esta semana, el sistema de salud colapsó, más o menos fue su expresión. Es que él siempre ha dicho que él está haciendo las reformas para salvar a esas empresas. No, pero él lo que pasa es que quiere decirle a la gente, está mal, tenemos que reformarla, como para vender su idea de reforma. Pero es una tragedia que un jefe de Estado, que un mandatario, que un estadista esté destruyendo valores institucionales. Es que construir el sistema de salud se demora mucho tiempo, construir el sistema pensional, para que él lo destruya. Y por eso hay otros, como el presidente del Senado, que le puso la pelea y le dijo, no, pues el presidente del Senado no sé si haciendo el loco o qué, pero no está agendando en tiempos el tema de la reforma pensional o el tema de la reforma a la salud, porque además la reforma a la salud hay varios, si pasa la Comisión Séptima, lo primero que tiene que pasar en la Comisión Séptima, hay un tira y afloje interesante, porque hay cerca de 4 o 5 congresistas que van a votar que sí a la reforma de salud, los del pacto, los de comunes, etcétera. Hay 4 congresistas que están en contra, que son los del Centro Democrático y los conservadores, y hay una serie, unos 4 o 5 indecisos, y entonces eso va a estar muy interesante, porque ahí, en la Comisión Séptima, se puede caer la reforma a la salud. Y ahí es donde se va a ver si hay mermelada y si la gente le va a copiar a la mermelada o no. Luzma, hay un dato. Esta semana salió una encuesta que me llamó la atención, que la hizo la Andy con Invamer, y dice que el 70% de los colombianos les preocupa que el sector público maneje los recursos de la salud.
¿no? O sea, la gente sí está preocupada por los cambios que va a haber en la salud. Y ahí se vio en las protestas. Y ahí es el presidente Petro, yo creo que se ve en una encrucijada, no del alma, sino de los votos. Y es que él dice que el pueblo es el que manda. Pues bien, el pueblo salió esta semana multitudinariamente y está diciendo no a las reformas. Sí, entre otras cosas, porque fíjese que lo que está haciendo con la reforma a la salud no le está dando a la salud lo que se necesita para atender a la gente. Es decir, las EPS no están recibiendo la cantidad de recursos que necesitan para todas las atenciones que la gente está demandando. Y ahora el presidente ha dicho, o el ministro dijo, que iban a dedicar un 5% a construir los CAPS, es decir, ya les van a quitar más plata a las EPS, claro. Entonces de esa manera sí destruyen el sistema de salud. Esperemos que de pronto la Comisión Séptima tome una decisión pronta para que acabemos este galimatías y pues ya no sigamos destruyendo un sistema que ha sido tan valioso en estos 30 años. Y ya lo hemos repetido muchas veces, un sistema que hace 30 años solamente cubría al 30% de la población y cubre al 99% de la población. ¿Qué tal volver a un seguro social donde solamente se cubra al 30% de la población? ¿Qué pasaría con ese 70% que no tuviera salud? Es tal vez lo que el presidente Gustavo Petro no le cuenta a la gente. Oiga, Daniel, y ese otro tema, pichigordo, es como le decían a este señor que mataron una cosa... Pichigordo, sí, él se llamaba... Una cosa muy asustadora, sí. Porque lo mataron ahí subiendo por los balsos, en el cruce con la transversal superior, eso cerquita de Isa, ¿no? Eso es cerquita de Isa, cerca al Tesoro más o menos, sí. Al centro comercial del Tesoro. Mataron y murieron ahí, 2 personas. Murió Edison Rodolfo Rojas, alias Pichigordo, y murió el conductor. Ahí también iba un tercero que se llamaba John Helmer Lover. Un futbolista pues no muy conocido. Está herido, pues quedó está herido, le pegaron un tiro en una pierna. Se ha convertido en profesor de escuelas de fútbol, etcétera. Pero bueno, ¿por qué es importante Pichigordo? Porque recordemos algo, que Medellín viene en una especie de calma chicha entre estas organizaciones criminales. Hasta las autoridades muchas veces reconocen que son ellos, que son estas bandas criminales las que mantienen, digamos, relativamente tranquila la ciudad en términos de homicidios, porque básicamente ellos lo que hacen es matarse unos y otros. Sí. Entonces estaba calmado, estábamos con la cárcel de Itagüí en negociación con el Gobierno Nacional de la Paz Total. Y de pronto, ¿qué significa este asesinato de este señor, que es uno de los jefes de la banda La Terraza, ¿no? Sí, el Pichigordo él estaba debajo de Douglas, que es el gran jefe de la banda La Terraza, y son como los representantes de lo que sería... Douglas, que está detenido. Douglas está detenido, está en Bogotá, detenido, y él es como el gran capo, ellos dicen, como están pagando, dicen que eran grandes capos de La Terraza y lo que es Línea Envigado. Y Pichigordo era una especie se llamaba el gestor de paz en Medellín, porque estaban de acuerdo con la negociación de paz total con el gobierno Petro. Hay que recordarle a la gente que es que realmente los que están haciendo la paz son los que están detenidos, que en teoría son como los grandes capos de todas estas bandas. Lo que llaman en la calle los APAS. Pero en el territorio están muchos que en teoría les copian a los de la cárcel. Los lugartenientes. Los lugartenientes que asumen ya condiciones de liderazgo, pero que uno no sabe si es que ya se vuelven tan líderes que tratan de tumbar a los que están en la cárcel, o cómo funciona esa relación. Luzma, la organización criminal, eso es una empresa criminal, y en la empresa criminal nadie toma decisiones, este tipo de decisiones, de matar a un tipo de estos tan pesado sin una autorización. Entonces hay 2 teorías en la calle. Una es que Pichigordo estaba haciendo negocios sin tener en cuenta el total de la organización, lo cual está prohibido, y que por eso lo mataron. Pero para que lo mataran tenían que haber dado permiso desde la cárcel, algunos duros. O que están torpedeando, estos son algunos defensores de derechos humanos y abogados que están diciendo, están torpedeando el proceso de paz, y hay alguien metido una mano negra que quiere quitar a gente del camino para dañar la paz en Itagüí. El caso es que
Pichigordo ya tiene mucha historia en el crimen de Medellín, él fue sicario. Acuérdense que en 2010 hubo una guerra entre alias Sebastián y Valenciano, él era sicario de Sebastián, el jefe de sicarios de Sebastián. Él era de uno de los dos bandos que armaron el terror en Medellín en esa época, entre 2008 y 2011 más o menos. Fue una época muy difícil para Medellín. Era alcalde Alonso Salazar, exactamente, y una vez gana Sebastián, él adquiere, digamos, importancia. Douglas, que era como su hombre, el que lo protegía, lo sube a él y él se convierte en una figura importante. A él lo capturan en 2013 en Panamá por un homicidio, exactamente, por concierto para delinquir. Él estuvo en la cárcel, y aquí hay un dato importante, Luzma, y es que durante la alcaldía de Federico Gutiérrez, él, con alias Barney y con Douglas, estuvieron ayudándole a la fiscalía, a la unidad de vida. Incluso ellos ayudaron a entregar gente desde la terraza, pero para encontrar beneficios. Después a Pichigordo lo sacan pues, en 2020. Eso me llama a mí la atención. Usted dice, lo capturan en 2013, tenía una condena de 16 años, es decir, y sale libre, bueno, con libertad condicional, 8 años después. Es decir, solo le aplicaron la mitad de su condena por una cantidad de delitos que seguramente cometió. Claro. Y cuando lo matan, pues estaba no solo con escolta, sino en un carro BMW, es decir, era un delincuente que estaba disfrutando de sus bienes, y no sabemos si seguía delinquiendo. No obstante, tenía libertad condicional. Tenía libertad condicional. Pues vuelve a poner en consideración nuestro sistema judicial, que de verdad parece no aplicar para cierto tipo de bandidos. Exactamente. Yo no sé si te acordás que nosotros hace un par de años, cuando estaba empezando el tema de la paz total con las bandas de Medellín, publicamos una nota de que después de una marcha había habido un partido de fútbol en la Comuna 3 en el que gente de los combos y muchachos hicieron la marcha que era promovida también por los bandidos, tratando de promover la paz total, porque a ellos les interesa en ese partido con el que cerraron la marcha estaba Pichigordo, por ejemplo. O sea, él era un tipo que se estaba moviendo muy duro con la paz total en Medellín, pero lo que nos dicen algunas fuentes, digamos, del mundo criminal, es que al parecer él no estaba siguiendo la línea que le estaban tirando desde la cárcel de Itagüí, desde la cárcel de Bogotá, y él estaba haciendo sus propias vueltas. Al parecer eso habría tenido que ver con el asesinato de Pichigordo. Luzma, y hay que decir una cosa, él hace parte de lo que es la línea Terraza. Se calcula que la Terraza tiene el 30% o 20% de la criminalidad en Medellín. El resto está manejado desde Bello por la cabeza, que sería alias Tom, que también está en la cárcel. ¿Los Mesas, esos son los llamados Mesas? No, eso sería Pacheli, los Chatas, y los Mesas es otro combo que también está de Bello y que además tiene tentáculos en Bogotá, en Soacha, en los Llanos Orientales. Bueno, entonces estamos hablando de la situación interna de una banda criminal que en teoría domina el 30% de la criminalidad de Medellín. Pero dicho esto, el temor es que de pronto se estén generando nuevos hechos que lleven a que vuelva, digamos, a dañarse esta pacificación que hacen las bandas en Medellín y convierte en una serie de muertes. Aunque uno dice eso, pero si uno va a ver, hace más o menos 15 o 20 días publicamos en el periódico El Colombiano el tema de los cuerpos que embolsan. Es decir, más de 81 en 3 años, gente que torturan, que los ponen en bolsas para mandar una señal de un combo a otro. Quiere decir que el cuento de la paz de esas bandas tampoco es que sea muy real, que durante los 3 últimos años han estado matando mucha gente. Lo que pasa es que se respetan en los territorios. Claro. La guerra se da es cuando una banda trata de meterse en el territorio a otra para el microtráfico, para la extorsión y para otro tipo de temas. Y en realidad ese tema de los cuerpos que meten en bolsa son venganzas criminales muchas veces por gente que no se alinea a lo que dicen los apás, lo que dicen los duros. Si usted empieza a ir en contra de esa orden, lo matan y termina así. Es una manera, un mensaje muy siniestro. Bueno, pero no les digamos los apás, que qué pecado los apás, que los apás eran más significativos en la historia de Antioquia, como para darles esa categoría a estos delincuentes. Esos capos, esos delincuentes, pero entonces son mensajes muy siniestros que son copiados obviamente de lo que era la mafia italiana y de lo que es la mafia italiana, que dicen que es lo que se convirtió en la mafia en Medellín. Claro. Una empresa que anda soterradamente y que andan soterradamente y que lo que vos decís, hacen pactos de sus negocios, no se metan en mi negocio, yo no me meto en el suyo,
y nos hacemos pasito. Sí. El dilema aquí también es político porque el presidente Gustavo Petro ha hablado de la paz total y uno de los tentáculos o ejes de su paz total es la paz con las bandas criminales que se desarrolla mucho en la cárcel de Itagüí. Pero por otro lado, Federico Gutiérrez, que es el alcalde, ha estado en contra, no en contra, él dice, bueno, si nos entregan a los jóvenes nosotros los ayudamos, pero él no está de acuerdo con la impunidad que se propone en esa paz total. Entonces no sabe uno, y no le está yendo muy bien a la paz total en la cárcel de Medellín, entre otras cosas porque no tiene ley, es decir, no hay una ley que le permita al presidente Gustavo Petro darles algún tipo de beneficios a estas personas, a estos capos que están capturados. Y además porque al gobierno solo le ha apostado, o no solo, sino muy fuertemente a la paz con el ELN y con las disidencias, y esto otro Esto como que lo utilizó un poco como un tema de eslogan político, que la paz era con todos, pero en realidad no hay estructura para que esa paz total se dé. Entonces no sabe uno si también hay un tipo de rebelión porque les están tomando el pelo desde la Casa de Nariño a los capos de las cárceles de Itagüí. Bueno, y estos fueron nuestros temas de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en Mesa Central desde el periódico El Colombiano de Medellín. Que tengan un excelente fin de semana.